Antes de empezar con el video, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. A las 4:17 de la tarde, bajo un sol que hacía vibrar el aire sobre las piedras, el doctor Adrián Balcázar rozó con la brocha un borde dorado que no debía existir. La excavación llevaba 11 semanas en el desierto de Quezir. 11 semanas de polvo fino en la lengua, mapas corregidos a mano, noches cortas y la terquedad casi religiosa de Adrián de no abandonar una intuición que todos los demás empezaban a considerar una obsesión, que debajo del santuario derrumbado de Tsarim no solo había tumbas, sino un archivo real perdido. Él había apostado su reputación académica a esa idea. El Consejo de Patrimonio había reducido fondos. Los patrocinadores querían resultados. La universidad exigía un hallazgo verificable. La prensa arqueológica ya empezaba a llamarlo el alfa que perseguía fantasmas. Adrián no respondía. Nunca respondía cuando algo importaba demasiado. Solo excavaba con más furia. Por eso, cuando la brocha apartó la última capa de tierra y dejó ver un cilindro de oro ennegrecido, sellado con resina antigua y símbolos intactos, el campamento entero dejó de respirar. No se mueva nadie, dijo él, sin alzar la voz. No hacía falta. Su voz siempre sonaba como si incluso el miedo quisiera obedecerle. A su espalda, 3 estudiantes dejaron las bandejas de sedimento. La fotógrafa del proyecto levantó la cámara con manos temblorosas. 2 técnicos se acercaron. Y justo detrás de Adrián, donde llevaba toda la tarde tomando notas y clasificando fragmentos de yeso inscrito, Elías Serrano sintió que el corazón le golpeaba de una forma que no tenía nada que ver con el hallazgo. Elías era Omega, 27 años, paleógrafo, asistente de investigación y, según la mitad del equipo, la única persona del sitio que podía leer a Adrián Balcázar sin quedarse helado en el intento. Según la otra mitad, era la única persona a la que el doctor Balcázar parecía tratar con una dureza especial. Ellos decían dureza. Elías, cuando se permitía ser honesto, pensaba otra cosa. Distancia. Una distancia demasiado precisa para ser casual. Demasiado consciente para ser indiferencia. Demasiado constante para no doler. Adrián lo corregía más que a los demás. Lo vigilaba más que a los demás. Lo llamaba por su apellido incluso cuando con otros usaba el nombre de pila. Y, al mismo tiempo, lo buscaba siempre con los ojos primero cuando algo en la excavación salía mal. Era insoportable. Era confuso. Y a Elías le estaba costando mucho más de lo que debía admitir que un alfa tan brillante, tan contenido y tan hermosamente triste en ciertos momentos, pareciera hacer un esfuerzo deliberado por mantenerlo distancia. Adrián levantó el cilindro con ambas manos, con la reverencia exacta que merecen los objetos capaces de sobrevivir a imperios. La arena cayó en hilos dorados. Había un sello real. No un símbolo cualquiera, sino el emblema de la antigua casa de Abar, el lobo coronado por 2 lunas. La respiración del campamento se quebró. Eso no puede estar intacto, susurró alguien. Tampoco debería estar aquí, dijo otro. Elías ya se había puesto de pie. No podía apartar la vista del objeto. No por el valor histórico. No solamente. Había sentido algo raro en cuanto apareció el brillo bajo la tierra. No era reconocimiento racional. Era una punzada en la nuca. Una presión antigua detrás de los ojos. Como si una parte de su cuerpo conociera aquel cilindro mejor que su mente. Se acercó un paso. Adrián lo notó enseguida. Siempre lo notaba. Giró apenas la cabeza hacia él. Serrano. Guantes. Elías obedeció sin pensar. Le acercó los guantes nuevos, la bandeja acolchada, la lupa portátil. Sus dedos rozaron los de Adrián apenas un segundo cuando le pasó el instrumental, y ese contacto mínimo provocó exactamente el tipo de reacción que ambos llevaban semanas fingiendo no percibir. Elías sintió un sobresalto eléctrico en la piel. Adrián retiró la mano demasiado rápido. Nadie alrededor pareció notarlo. O tal vez todos lo notaron y fueron lo bastante inteligentes para no mirar. El cilindro fue llevado al laboratorio móvil del campamento entre fotografías, sellos de conservación y un silencio reverencial. Todo el equipo siguió detrás, cubriéndose los ojos del sol de la tarde, como si caminaran tras una reliquia sagrada. Dentro del módulo de análisis, Adrián se colocó frente a la mesa principal. La luz blanca caía sobre sus manos, haciéndolas parecer todavía más firmes, más precisas. Elías se quedó detrás de él con la libreta en una mano y la respiración mal acomodada. Registro inicial, dijo Adrián. Elías respondió de memoria, como siempre. Cilindro votivo o epistolar, aleación de oro y cobre, sellado orgánico, integridad estructural alta, procedencia, estrato 9, cuadrante 14, eje oeste del santuario de Tsarim. Adrián asintió. Abra cámara. El sello se dio con una delicadeza que hizo doler los dientes. Dentro no había pergamino. Había hojas finísimas de metal blando,
enrolladas sobre sí mismas, grabadas con escritura diminuta. La fotógrafa soltó una maldición en voz baja. Uno de los estudiantes empezó a llorar. Elías dio otro paso sin darse cuenta. La primera hoja fue desplegada bajo cristal. Había 11 líneas visibles. Adrián inclinó el rostro para observarlas. Y entonces se quedó completamente inmóvil. Tan inmóvil que hasta el silencio cambió de temperatura. «Doctor», empezó la fotógrafa. Él no respondió. Elías frunció el ceño. Se acercó más, hasta quedar a la altura del hombro de Adrián. Miró la escritura. Y el mundo, de pronto, perdió toda estabilidad lógica. Porque aquella letra antigua, trazada hacía 3000 años sobre lámina de oro enterrada bajo toneladas de piedra, era idéntica a la suya. No parecida. No semejante. No de la misma familia gráfica. Idéntica. La misma inclinación leve a la derecha, la misma forma abierta de los signos lunares, la misma presión al final de cada trazo descendente, la misma manía de unir dos caracteres que, en teoría, debían escribirse separados. La misma letra. La de Elías Serrano. La que estaba en sus cuadernos. La que firmaba informes. La que llevaba años siendo objeto de bromas entre sus colegas porque parecía demasiado hermosa para notas de campo. Alguien soltó el aire de golpe. La fotógrafa miró primero la lámina, luego la libreta de Elías, luego otra vez la lámina. «No tiene sentido», susurró. Uno de los técnicos tomó la libreta de la mesa auxiliar, la abrió en la última página de notas y la colocó junto al texto antiguo. No hizo falta que nadie dijera nada. La comparación era monstruosa. Adrián seguía sin moverse. Elías sintió frío en la espalda. «Yo no», empezó. Nadie lo estaba acusando. Todavía no. Pero el absurdo ya llenaba el cuarto. Uno de los estudiantes, demasiado joven para saber callarse, dijo: «Eso parece una falsificación». Elías volteó hacia él con un dolor tan limpio que ni siquiera encontró rabia. «¿Crees que enterré una lámina de 3000 años con mi propia letra antes de que existiera el proyecto?», preguntó. El muchacho bajó la vista, avergonzado. Adrián alzó una mano. Silencio otra vez. Sus ojos grises seguían clavados en la escritura como si acabara de abrirse una tumba dentro de él. Cuando habló, su voz salió más baja de lo normal. Más peligrosa. Más rota. Nadie va a usar la palabra falsificación otra vez hasta que el laboratorio central confirme datación, pátina, aleación y microdepósitos. ¿Entendido? Todos asintieron. Él por fin giró un poco hacia atrás. Sus ojos encontraron los de Elías. Y por un instante breve, insoportablemente breve, no parecía el arqueólogo más respetado del país. Parecía un hombre mirando un fantasma que siempre supo que iba a volver. «Serrano», dijo. Elías tragó saliva. «Sí, doctor». Adrián sostuvo su mirada un segundo más. «Demasiado. Quédate». Los demás fueron saliendo uno a uno. La puerta del módulo se cerró. Solo quedaron ellos dos, la luz blanca, la carta extendida bajo cristal y el sonido lejano del viento golpeando las lonas del campamento. Elías no sabía qué esperar. Una explicación técnica. Una acusación. Una orden. En cambio, Adrián se pasó una mano por el rostro y murmuró, casi para sí mismo: «Yo ya había visto esta letra antes». Elías sintió que algo le bajaba por la espalda como agua helada. «¿Dónde?». Adrián no respondió enseguida. Miró otra vez la lámina. Y cuando habló, lo hizo sin apartar los ojos del texto. «En mis sueños». 2. El hombre que lo miraba como si ya lo hubiera perdido una vez. Esa noche, el campamento dejó de ser un sitio arqueológico y se convirtió en un nido de rumores. Nadie trabajó igual después del hallazgo. Los estudiantes fingían clasificar cerámica, pero cuchicheaban detrás de los anaqueles. La fotógrafa tomó el doble de café que de costumbre. Los técnicos enviaron muestras al laboratorio central con carácter urgente. Y los dos guardias locales contratados para la noche pasaron cada media hora frente al módulo de conservación como si estuvieran vigilando una reliquia maldita. Elías se encerró en su carpa con 3 cosas: una copia ampliada de la lámina, su cuaderno de campo y un dolor de cabeza tan fuerte que sentía la sien latiéndole al ritmo del viento. No podía dejar de mirar la escritura. Cada trazo lo humillaba. No porque lo incriminara, sino porque era imposible. Si aquello era auténtico, entonces la coincidencia excedía cualquier explicación razonable. Y si no lo era, su carrera estaba acabada antes de empezar. Él había trabajado 5 años para llegar hasta allí. 5 años de becas mal pagadas, conferencias donde lo trataban como un omega bonito con demasiada opinión, profesores que lo felicitaban por su sensibilidad gráfica en vez de por su rigor académico. Llegar al equipo de Adrián Balcázar había sido lo más cerca que estuvo nunca de tocar el prestigio sin pedir permiso.
Y ahora, de todas las formas posibles de desaparecer, la más cruel era esta, convertirse en el centro de un misterio ridículo. Cerró los ojos. Y vio otra vez la lámina. La misma letra. La misma sensación absurda de familiaridad. No era la primera vez que algo en Tsarim le provocaba eso. Desde que llegaron al sitio, Elías había tenido sueños extraños. No pesadillas claras, más bien escenas incompletas, corredores de piedra con antorchas bajas, una habitación llena de tabletas de barro, manos escribiendo sobre metal blando, un hombre alto con un collar de guerra y ojos duros mirándolo como si no supiera cómo dejar de volver. Siempre despertaba antes de entender nada. Siempre con la sensación de que el sueño no venía del todo de él. Había intentado ignorarlo. Hasta esa tarde. Hasta la carta. Hasta que Adrián dijo, con esa voz que ya no parecía del todo suya, que conocía aquella letra de sus sueños. Un golpe seco en la lona lo hizo incorporarse. La cremallera se abrió. Adrián entró sin esperar invitación, con una carpeta en una mano y la expresión imposible de descifrar. Llevaba la camisa remangada, polvo todavía en el borde del cuello y el cansancio dibujado bajo los ojos. Elías siempre odiaba lo hermoso que se veía al doctor Balcázar cuando estaba exhausto. Lo volvía menos estatua. Más hombre. Más difícil de soportar. Doctor. Adrián cerró la entrada detrás de sí. Quiero que leas esto. Le extendió la carpeta. Elías la tomó y la abrió. Dentro había impresiones de su expediente universitario, muestras antiguas de su escritura, evaluaciones paleográficas, solicitudes de beca, y, al fondo, una copia de una carta de recomendación firmada por Adrián 6 meses antes. Elías levantó la vista. ¿Qué es esto? La prueba de que yo mismo validé tu escritura mucho antes de este proyecto, dijo Adrián. Si alguien intenta sugerir manipulación interna, esa hipótesis se cae. Elías sintió un nudo extraño en el pecho. Ya habías revisado mi letra en detalle. Adrián sostuvo su mirada. Mucho antes de contratarte. ¿Por qué? Silencio. El viento golpeó la carpa. Adrián apartó los ojos un segundo. Apenas uno. Porque cuando vi una de tus publicaciones por primera vez, tuve la sensación de reconocerla. Elías tardó en respirar. Eso no es una respuesta técnica. No te estoy dando una. La tensión entre ambos se volvió más densa. Era siempre así. Con otras personas, Adrián Balcázar era claro, severo, casi brutal en su lógica. Con Elías, en cambio, parecía vivir atrapado entre la necesidad de decir algo y el terror de decirlo demasiado. ¿Me odiabas desde antes de contratarme? Preguntó Elías de pronto. No había planeado hacerlo. Pero llevaba semanas cargando esa pregunta bajo la piel como una espina. Adrián lo miró como si le hubieran dado un golpe bajo y perfectamente merecido. ¿Qué? No actúes sorprendido. Me corriges como si te ofendiera respirar cerca de mí. Me mantienes a distancia. Me miras como si cada vez que hablo te recordara algo que preferirías no sentir. Así que sí. Quiero saber si me odiabas desde antes o si te bastó conocerme aquí. La expresión de Adrián cambió. No a enojo. A dolor. Dolor limpio, irritante, inesperado. No te odio, dijo al fin. Elías soltó una risa breve, amarga. Pues haces un trabajo increíble fingiendo lo contrario. Adrián dio un paso dentro de la carpa. El espacio se volvió demasiado pequeño de inmediato. Elías pudo olerlo mejor. Cedro, tierra caliente y ese rastro alfa oscuro que el doctor siempre mantenía bajo control con una disciplina casi violenta. Ahora no estaba desbordado, pero sí más visible. Como si algo en el hallazgo hubiera aflojado las puertas internas de su autocontrol. Te mantuve lejos, dijo Adrián, porque desde el primer día en este sitio empezaste a aparecer en sueños que no deberían existir. Elías no se movió. ¿Y eso te pareció motivo suficiente para tratarme como si fuera un error? No. Me pareció motivo suficiente para protegerte de algo que todavía no entendía. Eso lo desarmó peor que cualquier disculpa. Elías apretó la carpeta contra el pecho. No puedes usar la palabra proteger para todo, doctor. Adrián cerró los ojos un segundo. Cuando volvió a abrirlos, la voz le salió más baja. Lo sé. Y esa frase, justo por ser tan pequeña, terminó de quebrar algo incómodo dentro de Elías. Porque ya no sonaba a autoridad. Sonaba a un hombre cansado de no saber hacer mejor las cosas con aquello que ama demasiado. La idea le llegó tan completa que tuvo que apartar la vista. No. No podía hacer eso. No con Adrián. No con un alfa así. No con un jefe que parecía haber construido la mitad de su vida alrededor del silencio. Pero entonces Adrián dijo algo todavía peor. La carta no es lo único que coincide. Elías volvió a mirarlo. ¿Qué más? Adrián dudó. Era raro verlo dudar. En los sueños, empezó,
Hay una habitación llena de tablillas. Hay antorchas. Hay arena entrando por grietas del techo. Y hay alguien escribiendo una carta en una lámina de oro. Tragó saliva. Siempre eres tú. Elías sintió frío en las manos. Eso es imposible. Sí. Entonces dime una explicación que no suene a locura. Adrián no respondió. Porque no la tenía. Ninguno de los dos la tenía. Y el silencio entre ellos, por primera vez desde que comenzó la excavación, dejó de parecer tensión laboral y empezó a parecer otra cosa mucho más antigua. Más íntima. Más peligrosa. 3. La carta de hace 3000 años decía: si me amas, huye de mí. A la mañana siguiente, llegó el primer reporte del laboratorio central. Aleación auténtica, microerosión consistente con antigüedad extrema, pátina natural. Sin intervención moderna detectable, datación preliminar, aproximadamente 3000 años. La carta era real. Y la letra seguía siendo la de Elías. El campamento explotó. Hubo llamadas a la universidad. Correos al consejo. 2 periodistas especializados intentaron llegar al sitio antes del mediodía. La directora administrativa del proyecto exigió control de daños comunicacionales. Y Adrián tomó una decisión rápida. Cerró el acceso al laboratorio, aisló el material y suspendió cualquier declaración externa hasta nueva orden. No vamos a entregar este hallazgo a la prensa como si fuera un fenómeno de feria, dijo frente al equipo reunido. Sus ojos no se apartaron ni una vez de los de Elías cuando dijo la frase. Como si la defensa principal no fuera la carta. Fuera él. Pasaron las siguientes horas en el módulo de análisis, solo salvo por la cámara fija de registro y el técnico de conservación que entraba y salía sin hablar. El texto estaba escrito en avarita tardía, una lengua que Elías había estudiado durante años y que Adrián leía con bastante competencia, aunque menos refinada. Juntos empezaron la transliteración línea por línea. La primera frase les heló la sangre a ambos. Si esta carta sobrevive más que nosotros, entonces la arena fue más misericordiosa que nuestro tiempo. Elías se quedó inmóvil. Adrián apretó la mandíbula. Continuaron. No escribo para que me recuerdes. Escribo porque si no dejo estas palabras enterradas, nadie creerá que alguna vez existió una noche en la que un rey alfa tembló como hombre cuando me dijo mi nombre. Elías tuvo que apartarse de la mesa. El parecido con sus sueños era demasiado. No literal. No exacto. Pero sí del tipo de verdad que no necesita repetirse igual para reconocerse. Sigue, dijo Adrián. Su voz estaba más áspera. Elías obedeció. Mi señor, si alguna vez vuelves a encontrarme en otro cuerpo, aléjate. Ya aprendimos lo que cuesta que tu reino descubra que un omega puede ser el centro de tu corazón. Tu amor no me salvó. Tu amor fue mi sentencia de muerte, solo más hermosa que la ley. El silencio que siguió pareció arrancado de otra época. Elías dejó las hojas sobre la mesa. Adrián no se movió. Pero algo en él se endureció de una forma distinta. No como un académico frente a una hipótesis extraña. Como un hombre al que acabaran de confirmar el peor miedo que llevaba meses escondiendo bajo la piel. ¿Tú ya sabías algo?, preguntó Elías. Adrián tardó en contestar. No sabía esto, dijo al fin. Pero sí sabía que en mis sueños siempre terminabas muriendo. La frase cayó como un golpe seco. Elías abrió la boca, incapaz de procesarla. ¿Qué? Por eso te pedí transferencia antes de que llegaras al proyecto. Elías sintió que el aire se le iba. ¿Pediste que me sacaran? Adrián cerró los ojos un segundo. Y luego retiré la solicitud. ¿Por qué? Sus ojos grises volvieron a él. Crudos. Cansados. Sinceros de una forma que lastimaba. Porque la sola idea de no tenerte cerca me hacía sentir que ya estaba repitiendo un error. Elías se quedó quieto. Durante semanas había pensado que Adrián lo rechazaba. Que lo detestaba. Que lo consideraba distracción. Que lo trataba con frialdad porque le molestaba su presencia. Y ahora descubría algo mucho peor. Que la distancia no era desprecio. Era miedo. Un miedo tan grande que había intentado apartarlo del sitio entero. Y luego había sido incapaz de sostener esa decisión. Elías volvió a mirar la carta. Tu amor fue mi sentencia de muerte. La frase empezó a doler en 2 tiempos, como texto y como revelación. ¿Tú crees que esto es nosotros?, preguntó, casi avergonzado de escuchar la pregunta en voz alta. Adrián lo observó sin parpadear. No creo en reencarnaciones como método académico, dijo. Pero sí creo en patrones imposibles. En memoria somática. En restos que sobreviven donde no deberían. Y creo que te conozco de una forma que no tiene derecho a existir. Elías sintió que se le cerraba la garganta. Era demasiado. El hallazgo. La letra. Los sueños. La confesión velada de Adrián.
Todo al mismo tiempo. Retrocedió un paso. Necesito aire. Salió del módulo sin esperar permiso. El desierto lo recibió con un golpe de calor seco y una luz tan brutal que por un momento no pudo ver bien. Caminó hasta la línea de sombras detrás del santuario y se apoyó contra un muro derrumbado, respirando como si hubiera corrido kilómetros. No sabía que le dolía más. La idea absurda de haber escrito una carta 3000 años atrás. La posibilidad de que Adrián lo hubiera amado ya entonces. O descubrir que el hombre al que había atribuido frialdad y rechazo llevaba meses intentando no repetir una muerte que todavía no entendía. Cuando el viento cambió, trajo el aroma de Adrián antes que sus pasos. Cedro. Piedra caliente. Algo oscuro. Retenido. No se acercó demasiado. Nunca lo hacía cuando Elías estaba así. No pienso pedirte que creas lo mismo que yo, dijo. Elías se secó la cara con brusquedad. No se había dado cuenta de que estaba llorando. ¡Qué considerado! No me estoy burlando. Nunca sé cuándo contigo eso debería tranquilizarme. Adrián guardó silencio un momento. Luego habló con la voz más baja que Elías le había oído hasta entonces. No te mantuve lejos porque te odiara, Serrano. Te mantuve lejos porque cada vez que te miraba demasiado sentía la certeza irracional de que mi deseo por ti ya había destruido tu vida una vez. Elías apretó los dedos contra la piedra caliente del muro. Había querido esa verdad durante semanas. No sabía que cuando llegara iba a sentirse así, como si el alivio pudiera cortar. 4. Las ruinas empezaron a recordarlos antes que ellos mismos. Los siguientes 3 días cambiaron todo. No solo por la carta. El sitio entero comenzó a comportarse como si hubiera estado esperando ese momento. En la cámara norte aparecieron frescos parcialmente preservados bajo una capa de yeso ennegrecido. Mostraban a un rey alfa con corona de guerra y a una figura más joven, de túnica clara, sosteniendo tablillas y un estilete de metal. No era raro que los escribas reales fueran representados al lado del soberano. Lo raro era la postura. No estaban a distancia ceremonial. Estaban demasiado cerca. El rey tenía la mano a la altura del hombro del escriba de una forma íntima, no oficial. La clase de gesto que, incluso 3000 años después, seguía pareciendo privado. Uno de los frescos conservaba parte de una inscripción. Beltar, lobo coronado, Isaelen, su voz jurada. Elías leyó el nombre en voz alta y la cabeza le dio un latigazo. Saelen. Lo había soñado. Sin recordar de dónde. Con la certeza absurda de que ese nombre alguna vez le perteneció. Adrián lo notó de inmediato. ¿Qué pasó? Elías llevó una mano a la sien. Yo conozco ese nombre. Todos en el cuarto lo miraron. Uno de los técnicos soltó la brocha. ¿Cómo que lo conoces? Elías tardó unos segundos en responder. Porque lo he escrito dormido. El silencio cayó como un bloque de piedra. Nadie se rió. No con la carta en la mesa. No con los frescos delante. No con Adrián y Elías cada vez más atrapados en una lógica que ya no parecía completamente moderna. Esa noche revisaron los cuadernos de campo de Elías. En la última libreta, en páginas donde él creía haber garabateado formas aleatorias durante insomnios de madrugada, apareció el mismo nombre repetido en espirales torpes. Saelen, Saelen, Saelen. Debajo, en trazos casi ilegibles. No me dejes morir otra vez por amarte. Adrián cerró el cuaderno de golpe. Elías sintió que iba a vomitar. Yo no recuerdo escribir eso. Te creo, dijo Adrián. No deberías creerme tan fácil. Te creo igual. Eso habría sonado romántico en otra historia. Ahí solo sonó aterrador. Porque creerse ya no era un acto bonito. Era aceptar que algo imposible se estaba abriendo paso entre ambos y que ninguno tenía ya la fuerza suficiente para volver a la explicación simple. Elías empezó a tener memorias despiertas. No recuerdos enteros. Destellos. Un corredor con lámparas de aceite. Dedos manchados de tinta roja. La sensación de escribir deprisa sobre metal fino mientras afuera alguien gritaba órdenes. Un beso robado contra una pared tallada con lunas. Un hombre con la frente pegada a la suya susurrando algo en una lengua más vieja que el polvo. Cada vez que una visión aparecía, el cuerpo le reaccionaba antes que la mente. Calor en la nuca, temblor en las manos, miedo mezclado con un deseo tan antiguo que parecía ajeno. Adrián también cambiaba. Dormía menos. Hablaba todavía menos. Y lo miraba como si cada vez que Elías cruzaba un patio o una zanja del sitio, él estuviera peleando contra el impulso irracional de sacarlo de allí y encerrarlo donde ninguna piedra pudiera tocarlo. Ya basta, le dijo Elías una noche cuando lo sorprendió siguiéndolo con los ojos hasta los almacenes de cerámica. No puedes cuidarme como si fuera a deshacerme por existir cerca de ti. Adrián se quedó quieto. Estaban en la terraza baja del campamento. Había viento,
una luna casi llena y el olor persistente de polvo caliente almacenado en la piel. No me importa el ridículo, continuó Elías, la voz más frágil de lo que quería. Pero sí me importa que me mires como si ya me hubieras enterrado. Eso lo golpeó. Se vio. Adrián apartó la vista hacia el desierto. En los sueños siempre llego tarde, dijo. Elías tragó saliva. Eso no te da derecho a tratarme como si ya estuviera muriendo. No. Entonces aprende a mirarme vivo. La frase quedó suspendida entre ambos. Elías pensó que quizás se había pasado. Que Adrián se cerraría de nuevo, como siempre. Pero el alfa hizo algo peor. Se acercó despacio. No del todo. No lo suficiente para tocarlo. Solo hasta esa distancia donde ambos podían oler el miedo del otro mezclándose con cosas mucho más peligrosas. No sé cómo hacer eso, murmuró Adrián, sin empezar a desearte de una forma que me da pánico. Elías sintió que el corazón se le subía a la garganta. Adrián nunca hablaba así. Nunca. Y precisamente por eso la verdad le cayó tan limpia. No había estrategia allí. Ni seducción. Ni juego de poder. Solo un hombre aterrado por la profundidad de lo que sentía. Tal vez deberías dejar que el pánico comparta espacio con la verdad, dijo Elías, casi sin aire. Los ojos grises de Adrián bajaron a su boca. Luego volvieron a subir. Y el aire entre ambos se volvió un filo. No si la última vez te costó la vida. Elías no respondió. Porque el problema ya no era si aquello era real o no. El problema era que una parte de él empezaba a recordarlo también. Y recordar no estaba trayendo alivio. Estaba trayendo hambre. 5. El segundo archivo decía que el rey había firmado la sentencia con su propia mano. El hallazgo decisivo apareció en el lado este del santuario, detrás de un muro colapsado que el equipo había descartado por semanas como relleno tardío. No lo era. Era una puerta ciega. Elías la encontró porque una madrugada, todavía medio dormido, dibujó en su cuaderno el patrón exacto de lunas y líneas quebradas que debía formar el sello. Cuando llevó el boceto a la excavación, coincidía con marcas apenas visibles bajo la piedra erosionada. Nadie en el campamento volvió a llamarlo casualidad. Tardaron 6 horas en abrir la cámara. Dentro no había tesoros. Había archivos. Estantes derrumbados. Cajas de piedra selladas. 13 cilindros menores. Tablillas. Restos carbonizados de telas ceremoniales. Y una estela rota que, una vez recompuesta sobre la mesa principal, mostró la verdad más cruel hasta entonces. Era un decreto real. Con el sello del rey Beltar. La traducción les tomó casi toda la noche. Al final, Adrián fue quien leyó la última parte en voz alta, con la mandíbula tan tensa que parecía tallada. Por quebrantar las leyes de pureza del archivo sagrado y por aceptar el afecto ilícito del lobo coronado, el escriba jurado Saelen será apartado de su cargo y entregado al juicio de la arena al tercer amanecer. Elías cerró los ojos. Entregado al juicio de la arena. Todos en el equipo sabían lo que eso significaba. Muerte ritual. Enterramiento parcial en el desierto hasta el amanecer. Si sobrevivías, los dioses te absolvían. Si no, la ley decía que había sido reclamado por aquello que ofendiste. Era una sentencia brutal incluso para el mundo antiguo. Y lo peor no era eso. Lo peor estaba al pie del decreto. La firma. El sello personal del rey. El alfa lo había firmado. Con su propia mano. La habitación quedó muda. Elías fue el primero en moverse. Se apartó de la mesa como si el aire lo hubiera golpeado. Adrián no intentó detenerlo. No podía. Porque también había palidecido al ver la firma. Beltar. El rey. El hombre que, según la carta, temblaba por su omega. El mismo que había firmado la sentencia que lo condenó. Elías salió del laboratorio con el pecho ardiéndole. No supo a dónde iba hasta que se encontró en la zanja principal, bajo la noche abierta, con arena metiéndosele los zapatos y las lágrimas subiéndole con una humillación feroz. Adrián lo alcanzó minutos después. No lo tocó. Se quedó a pocos pasos, respirando igual de mal. Elías. No me digas mi nombre como si eso arreglara algo. Adrián cerró los ojos un segundo. No lo hace. Elías se giró por fin hacia él. Entonces dime que no es verdad. Dime que la carta no habla de amor mientras el decreto muestra que el rey lo entregó a morir. Dime que no has estado teniendo sueños donde también haces eso. Adrián lo miró con un dolor que ya no tenía cómo esconder. Sí he visto eso. Elías soltó una risa rota. Maravilloso. Pero no es toda la verdad. ¿Cómo sabes? Adrián tragó saliva. Y entonces dijo lo que llevaba demasiado tiempo guardando. Porque recuerdo firmarlo llorando. Elías dejó de respirar. El viento pasó entre ambos como si no perteneciera al mismo siglo. ¿Qué? No tenía elección pública, dijo Adrián,
la voz cada vez más baja. La corte ya había descubierto el vínculo. ¿Querían tu cabeza o la guerra civil? En el sueño, se interrumpió, corrigiéndose, no. En el recuerdo, yo firmaba para ganar tiempo. Iba a sacarte antes del tercer amanecer. Había un túnel. Un caballo preparado. Una ruta hacia el Valle Sur. Elías lo miró sin saber si quería abrazarlo o golpearlo. ¿Y llegaste tarde? La expresión de Adrián fue respuesta suficiente. Elías retrocedió un paso. Sintió una imagen abrirse dentro de sí como una herida. Unas manos atadas con tela roja, arena fría hasta las rodillas, el cielo todavía oscuro, una figura corriendo demasiado lejos. Cayó de rodillas antes de entender del todo lo que veía. Adrián estuvo a su lado en 2 zancadas. Elías. Las manos del alfa se quedaron suspendidas a centímetros de sus hombros, temiendo tocar, temiendo no hacerlo. Elías apretó los dientes. La visión siguió. Saelen, o él, o ambos, levantando el rostro cubierto de arena hacia el horizonte. Esperando. Todavía esperando. Hasta el último instante. Abrió los ojos de golpe. Adrián seguía allí. De rodillas frente a él. Con el rostro roto de un modo que ningún arqueólogo, ningún profesor, ningún rey antiguo debería permitir ver a nadie. Yo esperé, susurró Elías, sin saber si hablaba desde sí mismo o desde el otro nombre enterrado bajo su piel. Adrián cerró los ojos. Una lágrima bajó, silenciosa, por su mejilla. Lo sé. Eso fue lo peor. No la crueldad del pasado. No la firma. No la sentencia. La certeza de que el amor había sido real en ambos lados de la muerte. Y aún así no bastó. Elías apartó la mirada, temblando entero. Entonces entiéndelo de una vez. Si esto es real, si realmente fuimos ellos, yo no necesito que me protejas desde lejos. Adrián no dijo nada. Elías lo obligó a mirarlo. Necesito que no vuelvas a llegar tarde. 6. El campamento quiso convertir el amor en fraude. La noticia se filtró al 4.º día. No se supo cómo. Quizá un estudiante asustado. Quizá la directora administrativa. Quizá un técnico ambicioso que entendió demasiado rápido cuánto valía en titulares una carta de amor de 3000 años escrita con la letra de un investigador vivo. Cuando amaneció, ya había 3 medios acampando a kilómetros del sitio y la universidad había enviado un comunicado exigiendo control narrativo absoluto. La versión pública era un desastre. Posible fraude romántico en excavación de alto perfil. Arqueólogo alfa protege a su asistente omega tras hallazgo imposible. Misticismo o manipulación. Polémica en Tsarim. Elías leyó los encabezados con el estómago hecho piedra. Adrián destrozó una taza contra la pared del módulo de administración. Fue la primera vez que el equipo lo vio perder el control físico. Nadie volvió a contradecirlo ese día. La directora administrativa, Ofelia Rivas, pidió una reunión urgente con la universidad por videollamada. El comité recomendó suspender a Elías mientras se auditaba el material y limitar el acceso de Adrián a los hallazgos por posible conflicto de intereses. No van a apartarlo, dijo Adrián, sentado frente a la pantalla con la voz helada. Del otro lado, un decano beta intentó sonar conciliador. Doctor Balcázar, comprendemos su cercanía profesional con el joven Serrano, pero entenderá que desde afuera esto luce comprometido. Cercanía profesional. La frase hizo algo feo dentro de Elías. No porque fuera mentira exacta, sino porque era demasiado pequeña para todo lo que estaba ocurriendo. Adrián apoyó ambas manos sobre la mesa. ¿Quiere una respuesta académica o una advertencia institucional? El decano se quedó callado. Le daré ambas, continuó Adrián. Académicamente, Serrano es el mejor paleógrafo de esta expedición y el único que ha demostrado reconocer patrones que el resto pasó por alto. Institucionalmente, si intentan convertirlo en chivo expiatorio de un hallazgo que todavía no comprenden, renuncio y hago públicas todas las comunicaciones de presión presupuestaria que esta universidad lleva meses escondiendo. Ofelia palideció. El decano también. Elías se quedó inmóvil. Adrián estaba arriesgando 20 años de carrera por el sin pestañear. No desde la distancia. No desde el silencio. A plena vista. La llamada terminó sin resolución, lo cual era mejor que una derrota inmediata. Pero el daño ya estaba hecho. El equipo se dividió. Algunos seguían leales. Otros empezaron a mirar a Elías con una mezcla de fascinación y sospecha. Uno de los estudiantes pidió ser transferido. La fotógrafa, Mara, se acercó a Elías en privado y le dijo, con una sinceridad brutal que él siempre le agradeció. No creo que hayas falsificado nada. Pero sí creo que lo que sea que pasa entre ustedes dos tiene la fuerza exacta para asustar a cualquiera que crea que la ciencia debe ser limpia. Esa noche, Elías no pudo dormir.
Salió del campamento y caminó hacia el santuario. Lo encontró abierto. La luz del laboratorio subterráneo seguía encendida. Bajó. Adrián estaba solo frente al fresco del rey y el escriba, con las manos metidas en los bolsillos y la espalda tan tensa que parecía hecha de otra materia. «Te van a hundir», dijo Elías desde la entrada. Adrián no se giró enseguida. «Que lo intenten. No hablo de una rueda de prensa. Hablo de tu carrera. Tu nombre. Todo lo que construiste». Ahora sí volteó. Los ojos grises tenían ojeras oscuras debajo. Había pasado demasiado tiempo despierto. Demasiado tiempo en guerra con instituciones, con ruinas, con recuerdos. Si tengo que elegir entre eso y dejar que te conviertan en mentira, no es una elección difícil. Elías sintió rabia y ternura al mismo tiempo. Una combinación insoportable. Deja de hablar como si fueras heroico. No te pedí sacrificios. Adrián se acercó un poco. No. Me pediste que no llegara tarde. Eso le cortó el aire. Porque era verdad. Porque él mismo lo había dicho. Porque ahora el alfa estaba obedeciendo incluso en la forma más brutal, dejándose quemar antes que retroceder. Elías dio otro paso hacia el fresco. A la luz oblicua, los rostros pintados parecían aún más inquietantes. No eran copias exactas de ellos, pero sí lo suficiente para perturbar. La línea de la boca. La forma del cuello. La postura. Sael en Ebeltar. Elías y Adrián. Pasado y presente empezando a doblarse hasta rozarse. ¿Y si esta vez tampoco basta?, preguntó Elías en voz baja. Adrián lo observó mucho tiempo antes de responder. Entonces al menos morirá peleando de frente, no escondido. Esa frase debería haberlo asustado. En cambio, le recordó algo del todo inapropiado. La primera vez que vio a Adrián en la universidad, defendiendo a un estudiante Omega contra un profesor que la había humillado por escribir demasiado emocional para una académica. Ya entonces había pensado que el doctor Balcázar tenía algo peligroso en la forma de usar la dignidad como arma. El problema era que ahora esa arma estaba apuntando hacia sí mismo por culpa de Elías. Se acercó hasta quedar frente a él. «No quiero ser tu ruina». La respuesta de Adrián fue inmediata. «Ya eras mi ruina mucho antes de que pudiera decir tu nombre bien». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue devastador. Porque había amor allí. Claro, nítido, imposible de desmentir ya. Y también había historia. Miedo. Culpa. 3000 años de arena entre ambos. Elías levantó una mano. Tocó por fin la cara de Adrián. Una sola vez. Con la punta de los dedos. El alfa cerró los ojos como si ese gesto diminuto pesara más que cualquier decreto antiguo. «Entonces deja que esta vez yo también pelee», susurró Elías. Adrián abrió los ojos. Asintió. Y en ese acuerdo pequeño, silencioso, más íntimo que un beso, dejaron de ser solo arqueólogo y asistente, solo alfa y omega, solo dos hombres arrastrados por una historia ajena. Se volvieron aliados. Y eso fue lo que terminó de cambiarlo todo. 7. El túnel secreto no estaba bajo el santuario sino bajo ellos. La pista llegó de la propia carta. En la última línea, casi ilegible por corrosión, había una frase que Elías logró reconstruir durante una madrugada entera de comparación espectral. «Si la arena nos niega, busca donde el lobo guarda su garganta. Bajo la sala de estrellas, tercera piedra hacia el este». La sala de estrellas era una habitación ceremonial que el equipo había identificado al inicio del proyecto, pero consideró simbólica, no funcional. Tenía un techo colapsado y un mosaico con constelaciones incrustadas en lapislázuli. Elías recordó de inmediato una de sus visiones, una mano empujando una piedra marcada con una estrella quebrada. Cuando se lo dijo a Adrián, ninguno de los dos fingió ya sorpresa. Bajaron al santuario al amanecer, antes de que el resto del equipo se activara del todo. Mara insistió en acompañarlos con cámara. Adrián aceptó solo después de que prometió documentar y callar. Encontraron la piedra a la tercera fila del este. No se movía. Hasta que Elías apoyó la palma sobre el símbolo roto, y sin saber por qué, presionó exactamente donde debía. La losa cedió con un sonido profundo. Debajo apareció un hueco estrecho y una escalera en espiral descendiendo hacia oscuridad sellada. El aire que subió olía a encierro antiguo, metal y algo más, resina funeraria. Mara murmuró una oración improvisada. Adrián encendió la lámpara. «Yo voy primero». «No», dijo Elías. Adrián lo miró. «Elías. La última vez fuiste primero y llegaste tarde. Esta vez bajo contigo». Mara dejó escapar el aire lentamente. Adrián sostuvo la mirada de Elías varios segundos. Luego asintió. Descendieron juntos. La escalera terminaba en una cámara intacta. No era una tumba real. Era algo peor. Una habitación privada.
Había un lecho de piedra bajo un dosel derrumbado. Estantes pequeños. Una mesa con restos de lámparas. Y sobre la pared principal, grabada en oro oxidado, una inscripción que les devolvió el pulso a ambos. La habitación donde el rey dejó de ser rey. Elías sintió que las piernas le fallaban. No por la frase. Por la violencia de la memoria que llegó detrás. Una noche. La misma cámara. Beltar arrodillado frente a Saelen. No como soberano. Como hombre desesperado. Pidiéndole que huyera antes del amanecer. Se llevó una mano al pecho. Adrián lo sostuvo del codo antes de que cayera. Ese contacto fue suficiente. Ambos se quedaron inmóviles. La visión vino completa esta vez. No como sueño. No como imagen fragmentada. Como recuerdo compartido. Beltar diciendo, firmé para ganarnos horas. Saelen respondiendo, y yo me quedé para ganarte vida. Elías jadeó. Adrián apretó los dedos en su brazo. Los dos estaban viendo lo mismo. La misma habitación. El mismo dolor. Mara, desde unos pasos atrás, bajó la cámara. ¿Qué pasa? Ninguno respondió. Porque el problema ya no era arqueológico. Era íntimo. En el centro de la habitación había una caja de piedra negra. La abrieron entre los dos. Dentro encontraron dos cosas. Un segundo conjunto de cartas y un pequeño cuchillo ceremonial. La hoja estaba limpia. Demasiado limpia para haber sido usada y luego olvidada. Elías sintió otro golpe de memoria. Saelen sosteniendo ese cuchillo antes del amanecer. No para atacar. Para elegir. Retrocedió de inmediato. No. Adrián ya había entendido. Se quedó completamente quieto. Elías. No fue la arena. La voz le salió rota. Yo no. Él no murió esperando el amanecer. Se cortó antes. Mara frunció el ceño, perdida. ¿Qué dices? Elías ya estaba llorando. No elegantemente. No en silencio. Con la brutalidad de alguien atravesado por una vida que no pidió recordar. Lo hizo para que no pudieran usarlo, dijo, mirando el cuchillo. Si lo encontraban vivo al amanecer, iban a obligarlo a nombrar a cómplices, iban a arrastrar al rey, iban a convertirlo en prueba de traición. Así que eligió morir antes de que el sistema lo usara. Adrián cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de esa devastación muda que solo tienen las personas a las que de pronto se les reescribe toda la culpa. Yo llegué y ya no estabas respirando, murmuró. Elías lo miró con el dolor antiguo partiéndole la voz. Sí. No hizo falta preguntar cómo lo sabía. Ambos lo sabían. La habitación misma lo sabía. El viento sobre el desierto, 3000 años después, también. Mara se apoyó contra la pared, pálida. Voy a documentar todo esto y fingir que sigo entendiendo el mundo, dijo, casi sin voz. Ninguno contestó. Adrián tomó una de las cartas nuevas y la desplegó con manos que no parecían suyas. La primera línea decía: Mi lobo, si estás leyendo esto, es porque volviste tarde y yo amé antes que tú la única salida que nos quedaba. Elías se cubrió la boca. Adrián siguió leyendo, y cada palabra fue otra piedra cayendo dentro de ambos. No te odiaré por la firma. La vi en tus ojos antes de verla en el decreto. Sé que compraste horas con tu nombre. Sé también que la corte nunca iba a perdonarnos un amanecer juntos. Si en otra vida vuelves a encontrarme, no intentes salvarme alejándote. Eso también mata. Solo llega a tiempo y elígeme despierto. Cuando Adrián terminó, el silencio de la cámara ya no parecía de este siglo. Elías se acercó a él con lágrimas secándosele sola sobre la cara. Y por primera vez desde que empezó todo, la verdad dejó de ser castigo puro. Porque entre la culpa y la tragedia había aparecido una instrucción. No una maldición. No una condena eterna. Una posibilidad. No intentes salvarme alejándote. 8. Besarlo en medio de ruinas fue la primera decisión verdaderamente nueva. Subieron de la cámara secreta al anochecer. El cielo estaba rojo oscuro. El viento olía a tormenta lejana. Todo el campamento parecía irreal después de lo que acababan de encontrar. Mara se llevó el material documental directo al módulo seguro y juró, con una seriedad poco habitual en ella, que partiría las manos de quien filtrara una sola imagen antes del informe oficial. Después desapareció, dejándolos a solas con la parte del hallazgo que ya no cabía en ningún protocolo. Elías se quedó sentado sobre un bloque de piedra cerca de la entrada al santuario. Adrián permaneció de pie frente a él, sin saber muy bien qué hacer con su cuerpo, con sus recuerdos ni con su culpa recién quebrada. La noche cayó despacio. Por primera vez en semanas, ninguno estaba fingiendo normalidad. Elías sostuvo la segunda carta entre los dedos. La había leído 3 veces más. No por obsesión.
por necesidad de creerle a la frase más importante de todo aquello. No intentes salvarme alejándote. Levantó la vista hacia Adrián. Todo este tiempo pensaste que tu amor me mató. Adrián tardó en responder. Sí. Y yo pensé que me odiabas. La mandíbula del alfa se tensó. Ojalá hubiera sido algo tan simple. Elías soltó una risa triste. No. Nada contigo sabe ser simple. Adrián dio un paso hacia él. Luego otro. Hasta quedar tan cerca que el aire cambió. Elías pudo olerlo mejor que nunca. Cedro, hierro viejo, cansancio, esa nota más cálida que aparecía cuando estaba emocionalmente al borde de algo. Sus ojos grises ya no tenían defensa. Si pudiera arrancarme de la cabeza la imagen de ti muriendo en esa arena, lo haría, dijo Adrián. Si pudiera volver a ese amanecer y romper medio reino antes de llegar tarde, lo haría. Si pudiera evitar haberte mirado en esta vida y aún así ahorrarte todo esto. No termines esa frase, lo cortó Elías. Adrián se quedó quieto. Elías se puso de pie. Quedaron frente a frente, a una distancia tan pequeña que ambos estaban ya respirando el mismo miedo. No vuelvas a ofrecerme una vida sin ti como si fuera una clase de piedad, dijo. Ya entendiste lo que hizo eso la primera vez. Los ojos de Adrián se cerraron un instante, heridos por la verdad. No sé cómo dejar de temerlo. No te pedí que dejaras de temer. Te pedí que no te escondieras detrás del miedo. Adrián abrió los ojos. Elías vio exactamente cuando se dio algo dentro de él. No su control. No del todo. Otra cosa más profunda. La parte que llevaba meses, quizá vidas, resistiéndose a elegir deseo mientras lo llamaba culpa. Entonces dime qué hacer, murmuró Adrián. La respuesta llegó antes que el pensamiento. Bésame como si esta vez hubieras llegado a tiempo. No hubo vacilación después de eso. Adrián lo besó con una violencia contenida que hizo que todo el cuerpo de Elías recordara cosas que jamás había vivido y que aún así reconocía. No fue un beso torpe ni precipitado. Fue un regreso. La mano de Adrián llegó a su nuca con una firmeza temblorosa. La otra se quedó en su cintura, preguntando incluso mientras lo acercaba más. Elías sintió el aroma alfa expandirse a su alrededor y por puro reflejo, el suyo respondió de inmediato. Azahar, papel caliente, la nota dulce y salina de la emoción llevada al límite. El mundo alrededor desapareció. No el desierto. No las ruinas. No el peligro. Solo dejaron de importar. Elías se aferró a la camisa de Adrián, y el alfa soltó un sonido bajo, casi roto, cuando él profundizó el beso en vez de apartarse. Había deseo, sí, pero había mucho más que eso. Había duelo. Años perdidos. Una vida pasada enterrada. La necesidad casi feroz de comprobar con la boca lo que el miedo llevaba demasiado tiempo negando, que estaban vivos al mismo tiempo y que eso, por sí solo, ya era una forma de milagro. Cuando se separaron, ambos respiraban mal. Adrián apoyó la frente en la de Elías. No llegué a tiempo entonces, susurró. Pero estoy aquí ahora. Elías cerró los ojos. Entonces quédate aquí. No fue una promesa eterna. Fue algo mucho más difícil. Una instrucción presente. Y Adrián, por fin, obedeció. 9. El derrumbe empezó cuando intentaron sacar la verdad a la fuerza. La mañana siguiente llegó con dos problemas al mismo tiempo. El primero, la universidad envió una orden formal de suspensión provisional para Elías mientras se investigaba la contaminación interpretativa del hallazgo. El segundo, Ofelia Rivas apareció en el santuario con 3 operarios y la intención de abrir la cámara secreta para retirar materiales sin esperar el protocolo completo de seguridad estructural. No podemos permitir que esto siga encerrado aquí, dijo, agitada, con el teléfono en la mano. Si la prensa llega antes que un inventario centralizado, estamos muertos. Adrián se interpuso entre ella y la escalera. La cámara no se toca hasta que apuntalemos el techo. No tenemos tiempo para tu teatralidad, Balcázar. El insulto fue demasiado. Mara dejó la cámara. Elías sintió un latigazo de intuición subirle por la espalda. Y Adrián, con una calma aterradora, dio un paso más adelante. No vuelvas a confundir urgencia política con criterio arqueológico frente a mí. Ofelia intentó rodearlo. Elías vio entonces algo que nadie más parecía notar, una vibración mínima en una de las grietas superiores del corredor. Polvo cayendo donde la tarde anterior no había nada suelto. Un sonido casi imperceptible, demasiado grave para ser normal. Memoria. No pensamiento. Memoria. Una visión atravesó su cabeza, piedra cediendo, arena entrando, alguien atrapado adentro. Atrás. Gritó. Fue tarde. Uno de los operarios ya había puesto el pie en el primer escalón cuando la pared lateral rugió. Todo ocurrió al mismo tiempo. La grieta se abrió.
La bóveda superior del corredor crujió. La escalera se dio a la mitad. Elías empujó a Mara. Adrián arrancó a Ofelia del umbral. El primer bloque cayó a centímetros del operario que alcanzó a salir rodando. Después vino el verdadero derrumbe. Arena, piedra, un estampido seco y una nube blanca llenándolo todo. Cuando el ruido terminó, la entrada a la cámara estaba completamente bloqueada. Y del otro lado habían quedado las cajas, las cartas, y el registro central que Mara había dejado junto a la escalera. «Mierda», susurró ella, tosiendo. Ofelia estaba temblando. Adrián evaluó el daño con una mirada. «Nadie entra», ordenó. Pero Elías ya estaba viendo otra cosa. En el costado del muro, casi oculto por el polvo, se abría una ranura angosta. No era nueva. La había revelado el colapso. Una ventilación antigua o un segundo paso. Y algo en él la reconoció con la misma claridad con que había reconocido el sello de la puerta días antes. El túnel. El que Beltar debía usar para llegar a Saelen. La ruta que en el pasado no bastó. Dio un paso hacia la abertura. Adrián lo agarró del brazo de inmediato. No. Elías se volvió hacia él con el corazón disparado. Sí. Ni siquiera sabemos a dónde lleva. Yo sí. No. Adrián, escúchame. El alfa apretó más fuerte. No para dominar. Para no perderlo. No vuelvas a hacerme esto, dijo entre dientes. Elías se soltó con dificultad. ¿Hacerte qué? ¿Escoger en vez de esperar a que el techo decida por nosotros? Adrián palideció. Porque la frase fue demasiado exacta. Demasiado parecida a algo que ya había sucedido. Elías señaló la abertura. Si la memoria me está sirviendo para algo, es para esto. El túnel conecta con la cámara por detrás. Puedo entrar, sacar el registro y comprobar si el resto es estable desde adentro. No voy a dejarte. No te estoy pidiendo permiso. Entonces te lo prohíbo. Elías soltó una risa dura. Como rey, doctor o alfa. Esa vez sí lo hirió. El silencio alrededor se tensó. Mara miraba entre ambos sin intervenir. Ofelia seguía pálida, demasiado asustada para discutir. Adrián dio un paso más cerca. Te prohíbo ir porque la última vez que te perdí fue en un pasillo de piedra y no pienso repetirlo por orgullo académico. Elías sostuvo su mirada. Y entonces dijo la única respuesta posible. Justamente por eso tienes que dejarme entrar esta vez conmigo despierto y eligiendo yo también. La frase les dolió a ambos. Adrián cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no había salida limpia. Voy contigo. Elías negó. La abertura no da para los dos. Entonces nadie entra. Adrián. No. El alfa parecía a punto de partirse por la mitad. Elías respiró hondo. Se acercó. Le tomó el rostro con ambas manos en medio del polvo, delante de todos, sin esconder nada ya. La diferencia entre entonces y ahora, susurró, es que ya no me estoy muriendo para ahorrarte una culpa. Estoy entrando para salvar el trabajo que juntos encontramos. Confía en mí o conviertes tu miedo otra vez en jaula. Adrián quedó inmóvil. Mara apartó la vista con delicadeza brutal. Ofelia no entendía casi nada, pero entendía suficiente para no hablar. Elías sostuvo la mirada del alfa hasta que vio el momento exacto en que el terror dejó espacio a otra cosa más difícil. Confianza. Dolorosa. Incompleta. Real. Adrián asintió una sola vez. 5 minutos, dijo con la voz rota. Si en 5 minutos no te veo salir, parto esa pared completa aunque el sitio se venga abajo. Elías sonrió triste. Eso sí suena a ti. Luego se agachó y entró en la ranura antes de que alguno de los dos pudiera arrepentirse. 10. Esta vez el túnel no terminó en muerte. El pasaje era más estrecho de lo que parecía. Elías avanzó de lado, con la lámpara atada a la muñeca y la respiración chocándole contra el pecho. La piedra raspaba los hombros. La arena se filtraba por grietas diminutas. A ratos tenía que contener el impulso de retroceder solo por puro instinto. Pero seguía, porque reconocía el camino. No como un arqueólogo. Como alguien que había corrido por ahí antes con el corazón roto, el cuerpo agotado y la esperanza ya llegando tarde. Doblando a la izquierda había una hornacina. La recordó antes de verla. Luego un descenso breve. Después una cámara de aire y la pared final agrietada. Llegó a la habitación trasera del archivo por una abertura medio colapsada. La cámara secreta seguía en pie. El derrumbe principal había bloqueado solo el acceso frontal. Las cajas estaban intactas. También la cámara de Mara. Elías soltó el aire con una risa ahogada de puro alivio. Comenzó a reunir lo imprescindible: el registro visual, las cartas, el cuchillo ceremonial, 2 tablillas sueltas que no recordaba haber visto antes.
Una de ellas estaba rota por la esquina, pero conservaba suficiente texto para traducirse luego. Cuando se giró para volver, el techo crujió. Un sonido mínimo. Conocido. Levantó la lámpara. La arena empezó a caer en un hilo fino por la junta superior. No, murmuró. El túnel que había usado para entrar ya no parecía igual de estable. Un bloque pequeño se desprendió detrás de él. Luego otro. Y por un segundo horrible, todo el aire del pasado intentó volver al mismo tiempo. Saelen atrapado. El amanecer acercándose. Beltar corriendo tarde. Elías cerró los ojos. Respiró. Y se obligó a pensar desde el presente. No estaba solo. No estaba condenado. Y esta vez, del otro lado, Adrián sabía exactamente dónde encontrarlo. Golpeó 3 veces la pared con la culata de la lámpara. La respuesta llegó casi de inmediato. 3 golpes más fuertes. Adrián. Elías soltó el aire. Aquí. La voz apenas pasó entre las piedras. Golpeó otra vez. Del otro lado, el sonido cambió. No eran solo golpes. Eran herramientas. Pico. Palanca. Piedra cediendo con una violencia impropia de un rescate arqueológico y completamente apropiada de Adrián Balcázar cuando la persona del otro lado era él. No tires el muro entero. Gritó Elías. La respuesta llegó amortiguada, furiosa y casi ridícula. No me des instrucciones desde una tumba. Elías rió de puro nervio. Y en esa risa, por más absurdo que fuera, entendió que la historia ya había cambiado. Antes hubo silencio, arena y espera. Ahora había ruido, respuesta y alguien partiendo la piedra en lugar de resignarse a la pérdida. El hueco se abrió por fin con una explosión de polvo. Una mano apareció entre los bloques. Adrián. Elías le pasó primero las cajas. Luego la cámara. Después, cuando intentó avanzar, el túnel soltó un crujido más profundo. Ahora, ordenó Adrián. Elías obedeció. Se impulsó hacia el hueco. Adrián lo agarró del antebrazo, luego del hombro, y prácticamente lo arrancó del pasaje justo cuando una parte del techo interior colapsaba detrás de él con un estruendo seco. Cayeron los dos hacia atrás sobre la arena y la piedra rota del corredor. Elías jadeaba. Adrián también. Por varios segundos ninguno habló. Solo se quedaron allí, en el suelo, cubiertos de polvo, con las cajas salvadas a un lado y el derrumbe terminando de asentarse detrás. Luego Adrián lo hizo. Lo abrazó. No como jefe. No como colega. No como alguien que intenta comprobar lesiones. Lo abrazó como si todavía estuviera aterrorizado de no haberlo sacado. Elías se quedó quieto al principio. Luego respondió con la misma fuerza. Mara, sensata por primera vez en el día, se llevó a Ofelia unos pasos lejos y empezó a dictar registros en voz alta solo para regalarles una ficción de privacidad. Adrián hundió el rostro en el cuello de Elías. Su respiración estaba completamente rota. No llegué tarde, murmuró, como si necesitara oírlo en voz alta para creerlo. Elías cerró los ojos, abrazándolo más fuerte. No. Adrián tembló una vez. Solo una. Pero Elías lo sintió entero. Y esa pequeña fractura del hombre más contenido que había conocido en su vida terminó de arrancarle el miedo de una forma extraña. No por valentía. Por certeza. El pasado podía haber sido una tumba. Esto no. Esto era otra cosa. Dolor, sí. Riesgo, sí. Pero también cambio. Adrián se apartó apenas lo suficiente para mirarlo. Tenía polvo en las pestañas, sangre mínima en el borde de la mano derecha y los ojos llenos de algo que ya no intentaba esconder. Amor. Elías nunca había visto esa emoción tan desnuda en un alfa. Menos en uno como él. Menos en un lugar así. No vuelvas a entrar solo a ningún sitio que tenga más de 2 piedras encima, dijo Adrián. Elías soltó una carcajada ronca. ¡Qué manera tan horrible de declararte! Adrián apoyó la frente en la suya. Entonces te lo digo mejor, si tengo que aprender a no vivir aterrorizado de perderte, hazme el maldito favor de quedarte el tiempo suficiente para que pueda lograrlo.